Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:56. Gracias al doctor Hernán Reyes, que está conectado con nosotros vía telemática para conversar desde su condición de académico, de estudioso de la comunicación y del periodismo sobre cómo llegamos acá en el Ecuador a conmemorar este 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. Hernán, le saludamos desde el noticiero a primera hora de Radio Armónica y Primera Plana, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fabricio, Andrea, un saludo, un buen año y, por supuesto, los mejores plácemes para el espacio de comunicación que conducen. Bueno, en el caso de la celebración del Día del Periodismo en el Ecuador, creo que estamos viviendo un escenario bastante complicado, diría yo. Si nosotros hacemos una mirada retrospectiva a lo que significaba, digo yo, el periodismo ecuatoriano hace 10 años o hace 20 años, yo creo que veíamos una estructura robusta de medios de comunicación tradicionales, digamos radio, prensa, televisión, con el ejercicio de un periodismo bastante más plural, un periodismo responsable. Habían espacios de periodismo de investigación reconocidos. Si nosotros comparamos y contrastamos con lo que es ahora el escenario ecuatoriano, nosotros vemos que a pesar de que han surgido una infinidad de nuevos medios, sobre todo medios digitales, a pesar de que hay una influencia bastante marcada de participación ciudadana a través de redes sociales y otras plataformas, los medios tradicionales fundamentalmente han tenido que enfrentar lo que han enfrentado en otros países también, crisis para sostenibilidad financiera y cada vez reducción de espacios para el ejercicio de un periodismo responsable, de un periodismo de investigación. Sobre todo el periodismo de investigación ha sufrido muchas bajas estos últimos años. Por otro lado, creo que también se han ido fortaleciendo las amenazas y los riesgos que el periodismo corre, no solamente en relación a un escenario de violencia inusitada que vive en nuestro país, que ha cobrado inclusive la vida de varios periodistas en años pasados, y que ha obligado al exilio inclusive y a la salida de otros periodistas en los últimos tiempos, sino que también hay una especie de presión desmedida, desbordada de parte del Estado y de algunas instituciones, sobre todo del Ejecutivo. No es patrimonio exclusivo del gobierno de Noboa, sino de los últimos gobiernos, el haber presionado para el cierre inclusive de algunos medios, para haber evitado que sigan al aire algunos espacios, sobre todo de carácter informativo y de periodismo de opinión. Y en ese sentido, creo que vivimos una época bastante, que deja bastante que desear y que amerita efectivamente la necesidad de retomar lo que es la misión del periodismo en el Ecuador. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tener este reto, digamos? ¿Cómo volver a eso que antes, digamos, veíamos de esta estructura, este fortalecimiento del periodismo? ¿O cómo reinventarlo frente a todo lo que ahora mismo tenemos? Bueno, creo que esto es responsabilidad de varios actores. Yo quisiera empezar citando, por ejemplo, a propietarios de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Creo que ellos deben ser los primeros en apoyar espacios de un periodismo, yo diría, lo más veraz, plural, equilibrado, periodismo de investigación. Y no simplemente tratar a su medio de comunicación como un espacio desde donde obtener rentabilidad económica, porque esto de alguna manera da prioridad a otro tipo de espacios de entretenimiento, fundamentalmente en el caso de la radio, por ejemplo, espacios musicales enteramente, a veces una programación bastante chata y totalmente desligada de lo que son los problemas de la comunidad, que es el principal objetivo y la materia prima sobre la que trabaja el periodismo. Creo que los periodistas deben volver a retomar con seriedad lo que significa su misión, su vocación. Es una vocación de servicio. Alguna vez en el Ecuador se vio muy mal que se utilice la idea de servicio público, que los medios de comunicación deberían ser de servicio público, porque se puso mucho énfasis en el adjetivo calificativo, en público, y se lo relacionó con el Estado. Pero el público son también los públicos, son las audiencias, y a ellas hay que servir, y hay que servir con responsabilidad y con valentía. Pero ahí, por ejemplo, Hernán, se me permite interrumpirle, ahí yo
probablemente, no sé si voy a discrepar o vamos a coincidir, pero cuando se planteó esto que usted señala, la comunicación como servicio público, a mí me hizo ruido porque la comunicación termina siendo un derecho humano, y lo que sí considero que es un servicio es la información. ¿No será que conceptualmente se manejó mal estos términos en su momento que provocaron este debate que usted está señalando, Hernán? Yo creo que esa fue una de las causas. No se logró visualizar o aclarar de manera correcta, adecuada, qué significaba la comunicación, qué significaba la información. Me parece que son dos términos extremadamente interrelacionados, y creo que al mismo tiempo, así como está en la Constitución, a partir del artículo 16, hay derechos de comunicación y de información que son indisociables. Y en ese sentido, si bien la comunicación es un derecho humano, nadie duda de aquello, al mismo tiempo la comunicación también es una comunicación que debe servir a la gente. No es cualquier comunicación, de ahí tantas críticas que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, a esta especie de saturación de conectividades, de plataformas, a esta especie de obsesión de la gente por estar comunicada en redes sociales, pero que a la larga va generando más patologías que otra cosa, porque no le va informando a la gente, no le va facilitando la creación de pensamiento crítico, y tampoco inclusive le va informando de lo realmente importante. Se ha perdido esa perspectiva. En ese sentido, yo creo que comunicación e información son las dos cosas, son derechos humanos, como está en la Constitución ecuatoriana, derechos constitucionales, pero al mismo tiempo deben tener una meta, deben tener una misión, y la misión debe ser servir a la gente, y no simplemente ser espacios. No son incompatibles, pero no simplemente ser espacios de obtención de lucro o de rentabilidad. Creo que eso, junto con, yo diría también, una presión general para que todo se vuelva rentable, todo se vuelva una mercancía, que es lo que se ha venido viendo en el mundo, no solamente en el Ecuador estos últimos años, ha hecho que exista este declive de lo que significan estos espacios de comunicación y de información. Vuelvo a repetir las dos cosas juntas, como son los espacios de periodismo de opinión, por ejemplo, o los espacios de periodismo informativo, que cada vez se reducen o a veces se empobrecen más, o se vuelven simplemente serviles a los digamos, a los poderes económicos o a los poderes políticos de turno. ¿Qué significa eso que usted dice, que cada vez se empobrecen más los espacios tanto de información cuanto de opinión, Hernán? Bueno, creo yo que hay espacios que están francamente convertidos en espacios de propaganda. Yo veo a varios medios de comunicación que tienen noticieros, por ejemplo, que a la larga ya nos resulta normal decir que son espacios de propaganda de Carondelet. Y cuando uno escucha justamente los contenidos de esos espacios de supuestamente noticias o de periodismo de opinión, uno ve que efectivamente se han convertido en espacios de propaganda. Me parece que, por ejemplo, ha habido un cierre de periódicos que son, yo creo que un medio fundamental. No se trata de que la tecnología, al igual que no ha podido desplazar al libro, venga y desplace simple y llanamente a los periódicos. En otros lugares siguen existiendo, por supuesto reconvertidos, por supuesto también en versión digital, etcétera, periódicos, porque son los espacios donde de alguna manera se tiene el tiempo, se tiene la suficiente capacidad, los suficientes herramientas para poder informar a fondo, con contrastación de fuentes, aplicando los demás principios de un verdadero periodismo, las noticias. Eso se han venido cerrando. Me parece a mí muy trágico que en el Ecuador, por ejemplo, se hayan cerrado tantos periódicos los últimos años, y en cambio hayan aparecido, por ejemplo, espacios que suelen aparecer como espacios de contenidos hasta informativos, conducidos por gente que no ha estudiado en su vida periodismo, que simplemente se ha hecho famosa o popular, llamémoslo así, se vuelven influencers, a veces en muy poco tiempo, y que tienen, por ejemplo, injerencia tan fuerte. Voy a citar un ejemplo simplemente, en espacios, por ejemplo, en periodos electorales, como muchas veces los verdaderos profesionales del periodismo tienen que competir, a veces en condiciones de desigualdad, con ciertos influencers que tienen
no sé, miles y miles de seguidores que son financiados a veces jugosamente con recursos estatales y que a la larga lo que hacen es desinformar o lo que hacen es simplemente convertir estos espacios de comunicación informativa en espacios de propaganda. Así que a eso me refería fundamentalmente, Fabricio, cuando hablaba de un declive del escenario mediático en el Ecuador. Y claramente es un escenario desalentador con todo lo que hemos mencionado, pero tal vez ahí se podría abrir un espacio, digamos, si se quiere, de esperanza, es decir, de no subestimar a la audiencia que puede elegir sobre todas estas plataformas digitales, que se puede dar cuenta de cuáles están pagadas por ciertos personajes, etcétera, y poder elegir más y mejor información. Tal vez se abre ese espacio o es muy utópico pensar en aquello. Bueno, yo soy de la idea, parafraseando un poco a Humberto Eco, no creo que se debe caer ni en el pesimismo apocalíptico, ni tampoco en un optimismo ingenuo, un optimismo, digamos, de que hay que integrar simplemente todo y de que todo está bien, de que todo hay que dejar pasar. A mí me parece que es complicada la situación porque efectivamente existen vastos sectores de la población, no solamente en Ecuador, en todos los países del mundo, cada uno a su manera y en su estilo, que están desinformados de lo realmente importante. Y no se trata de que yo diga lo que es realmente importante. Yo creo que la propia sociedad es la que tiene que construir esos espacios de importancia, pero no por eso se puede dejar de pensar que hay espacios dedicados a lo light, dedicados a aquello que es secundario, dedicado a que la gente inclusive mire para otro lado. Y en ese sentido me da la impresión de que no se puede tampoco pensar que todas las personas, que la población tenga la capacidad para poder discernir y discriminar entre aquellos espacios que le dan contenidos valiosos para su propia vida, ¿no es cierto? Y para posicionarse en el mundo, de otros espacios que simplemente son de entretenimiento. Es muy complejo porque hay mucha gente que prefiere ya no informarse, que prefiere ya no ver noticieros ni en televisión ni escucharlos en radio, peor aún algo que le implique leer más de 3 minutos o 2 minutos o 1 minuto en su teléfono celular. En ese sentido, creo yo, hay un crecimiento de lo que algunos han llamado una sociedad marcada por la ignorancia, marcada por el desinterés, marcada por la despolitización. Y creo que es importante que la sociedad siempre esté politizada, porque a la larga los poderes políticos son los que van a seguir tomando las riendas de lo que sucede en el mundo. Pensemos ahora simplemente en lo que significa la incursión militar norteamericana en Venezuela, el secuestro de Maduro y la imposición prácticamente a rajatabla de lo que Donald Trump le parece que es justo y es correcto, es decir, apropiarse de los recursos petroleros venezolanos para Estados Unidos. Hay mucha gente que finalmente no le importa mucho aquello, tal vez cuando se suscitó la invasión prestó alguna atención, pero después no le hace seguimiento al tema porque no está acostumbrada justamente a ese tipo de periodismo, un periodismo, digamos, que haga seguimiento, que analice a fondo y que sea plural. Yo no dudo de que deban haber medios cada uno con su política editorial diferente, medios de, si se quiere en términos tradicionales, de derecha, de centro o de izquierda. Eso está muy bien. El tema es la calidad de los contenidos y la coherencia y la correspondencia que esos contenidos tengan con los temas de fondo que interesan a la vida nacional. Y es muy fácil ahora que un tema importante, por ejemplo, toda esta trama de corrupción que parece haber alrededor del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o de otros escándalos, por ejemplo, que el gobierno de Daniel Noboa enfrenta, sean aminorados, sean opacados, sean invisibilizados, porque finalmente se mete cualquier otro tema. Ahora es la disputa entre el presidente de Correa y el presidente Noboa a insulto limpio. Fue una vergüenza, lo del fin de semana fue vergonzoso. Vergonzoso, absolutamente. Me parece que reducir a eso, por ejemplo, lo que significa la información, yo creo que significa denostar o practicar un periodismo no profesional.
Lo último, apreciado Hernán, y yo suscribo, por ejemplo, el tema de las líneas editoriales, o sea, todos los medios tienen líneas editoriales. El pequeño gran problema y lo que nos hace diferente respecto de lo que pasa en otros países es que acá hay una hipocresía y no se transparentan las líneas editoriales. O sea, aquí se sigue manejando el tema de la imparcialidad, la objetividad, cosas que no existen y usted lo sabe, y no se le dice a la audiencia, obviamente, que hay una línea editorial, pero que a la vez se debe garantizar pluralidad. Yo le pregunto a usted para cerrar, Hernán. ¿El periodismo ecuatoriano está en crisis? ¿Usted cree que se puede allanar el camino para repensarnos en el desarrollo del oficio? ¿Cómo le ve usted para cerrar, Hernán? Tenga la bondad. A ver, yo he hablado hasta ahora del lado crítico del periodismo ecuatoriano, pero efectivamente Andrea me hacía la pregunta y no le terminé de contestar sobre puertas de salida. Y creo que es importante, yo que sigo ligado, digamos, a la academia, a la universidad, donde se forman comunicadores y periodistas, le puedo decir que hay una suerte de retomar niveles de conciencia crítica con respecto a la vocación del periodismo entre los estudiantes más jóvenes. Esto es importante, hay una especie de saturación inclusive y de toma de conciencia sobre que no se puede pasar scrolleando ni en redes sociales, ni querer todos ser influencers y a eso dedicar 4 o 5 años de estudio de comunicación social. Eso está claro. Y por otro lado, creo yo, ha habido en los últimos tiempos una importante aparición de medios alternativos o medios que mantienen, digamos, la vocación del periodismo tradicional. Yo creo que este propio espacio, los espacios que usted ha dirigido y ha conducido, Fabricio, son una muestra de aquello. Y hay también espacios digitales nuevos y hay medios comunitarios que han hecho inclusive muchas veces contrapeso a narrativas y a discursos unilaterales en épocas críticas, como por ejemplo los estallidos sociales en el Ecuador. Eso me da cierta esperanza de que efectivamente hay la posibilidad de que haya una renovación a corto plazo, digamos, de los espacios de periodismo, pero yo diría en un escenario marcado por los rasgos que yo mencioné anteriormente, un escenario muy difícil en lo político y en lo económico para los medios de comunicación, que no nos olvidemos nunca son el espacio natural que posibilitan o no posibilitan la existencia de un periodismo, digamos, profesional, de un periodismo con vocación, de un periodismo valiente. Correcto, Hernán. Gracias por estos minutos, sobre todo para retroalimentarnos con esta postura crítica, como tiene que ser, sobre cómo entender al periodismo ecuatoriano. Yo sostengo que hay una crisis y que en algún momento tenemos que sentarnos, reflexionar, repensarnos y mirar hacia adelante, sin perder la esencia de lo que es el periodismo clásico, ¿no? Hernán Reyes, gracias por el tiempo. Gracias, Hernán. Gracias a usted, Fabricio y Andrea. Buen día. André. Así es, conversábamos entonces sobre lo que nos deja, cómo iniciamos este 2026 en el tema del periodismo, aprovechando que el día de hoy se celebra el Día del Periodista Ecuatoriana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.